bienvenidos, bienvenidas, como dicen por ahí, ¿no? Es bienvenidos, y eso implica a todos. A quienes a través de las redes sociales están con nosotros, sean también bienvenidos, sus comentarios, sus aportaciones, vamos a tratar de estarlas leyendo y se enriquecerá la clase. Esta es una de las más demandantes, hemos dicho, puesto que tiene que ver directamente con el liderazgo. Así que todo aquel que desee entrar en el liderazgo tendrá que conocer estas verdades, y no solo en el contexto del intelectualismo, sino en la práctica total de lo que representa, de lo que es la vida ministerial. Pablo ha estado haciendo algunas observaciones que Timoteo parece que en un momento dado había perdido la senda, no porque se había retirado del ministerio, sino porque las presiones del ministerio, las circunstancias conflictivas, la oposición y la gran cantidad de retos que el ministerio requiere había mermado un poco la vida, el vigor de Timoteo. Por eso Pablo le está diciendo que el ministerio es difícil, que el ministerio conlleva una gran cantidad de condiciones que, a menos que Dios no te equipe previamente, no es un asunto de intelecto, no es un asunto de destreza, es una cuestión directamente espiritual. Así que vamos a continuar nuestra clase con el fiel soldado, pero vamos a hacer una oración pidiendo la llenura, la bendición de nuestro Dios. ¿Alguien quiere hacer esa oración? Adelante, Sammy. Gracias, Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más reunirnos, Señor, en tu casa. Señor, queremos que las palabras habladas en esta clase, Señor, se queden guardadas en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Te pedimos, Señor, por las personas que están en camino, Señor, por llegar a este lugar, apresurar sus pasos, Señor, para que puedan estar aquí y escuchar, Señor, y recibir la bendición, Señor, que viene desde lo alto, y poner en práctica todo el aprendido, Señor, cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a continuar en el camino, Señor, de tu senda, Señor, para llegar a lo más profundo de tu corazón, Señor. Por lo que hicimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Una de las condiciones del ministerio es la oración. Toda actividad dentro del contexto del servicio está directamente ligado con oración. Y algunos ministros no tienen tiempo para orar. Cuando a veces vamos o los invitamos a las reuniones de pastores, no tienen tiempo para orar ni para ir a estudiar la Biblia. Qué raro. Cuando esa es la razón fundamental. Hechos 6:4 dice: Pedro, nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra. Ese es el punto central del ministro. Pero si se quieren ir a jugar golf, se quieren ir al centro, se quieren ir al café, ese es un gran conflicto. Por eso, el propósito que Pablo nos está dando es acerca de el fiel ministro. Solo brevemente para hablar acerca de la clase anterior, estábamos hablando acerca de a quién preparar para delegarle la responsabilidad del ministerio. Y esa es una de las principales responsabilidades o preocupaciones de los pastores: a quién deben preparar, a quién deben elegir, sobre quiénes deben colocar toda esa cantidad de tiempo, de inversión, de preparación, de estudio, porque ellos serán el presente y el futuro de la iglesia. Mientras nosotros, el liderazgo, no nos reproduzcamos en otros líderes, caemos en el fracaso. Así que dice la Biblia en Génesis 1:11 que produzca según su género. Y Dios espera que ustedes y yo nos multipliquemos en lo que somos. De tal manera entonces que esto va a enriquecer nuestra vida y va a enriquecer a otros. Por eso Pablo estaba diciendo que debería elegir a hombres fieles que fueran capaces de conocer, de comprometerse para transmitir el mismo mensaje, no otro. El mismo mensaje que cambia, transforma, que revela el amor de Dios, que propicia conocer las enormes riquezas de su gracia y proveernos un lugar donde podamos descansar en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Qué importante cuando tú y yo podemos hacer esto. Bien, así que Pablo está haciendo entonces
tres alegorías del ministerio, es decir, relacionándolo con un soldado, con un atleta y también con un granjero, un labrador. De tal forma que vamos a extraer algunas características de ellos, como la manera en que, aprendiendo de esas tres esferas de servicio, lleguemos nosotros de igual manera a entender que el ministerio no es una actividad que no demande trabajo, perseverancia, continuidad, dedicación, no. Si algo requiere en la vida el ministerio, es una enorme disciplina en su vida. Y eso es algo que cuesta, tener una vida disciplinada. Porque hay una gran cantidad de atractivos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Wow. Creo que cuando tú dices esas palabras a quien va a entrar en el ministerio o quiere entrar en el ministerio, se le va a caer la imagen que tiene de publicidad, de tener un lugar, unas buenas mansiones, de querer estar en la televisión, de tocar a otros. Cuando lees esto, es como derribar todas aquellas imágenes que uno hace preconcebidamente acerca de posibles escenarios donde Dios te va a llevar, de lo que es el ministerio, y te das cuenta que no es así. Así que Pablo está mencionando entonces que el ministerio puede tener mucha relación con lo que es un soldado. Es decir, lo que es un soldado es lo que es un ministro. Bien, el ministerio entonces es de carácter espiritual. No es la derivación de talentos, capacidades intelectuales, o aún llevados al ministerio por una asociación o las ideas, los consejos de otros. Oye, tú lo harías bien en el ministerio, tú sabes mucho, pero no es así. Por lo tanto, si ese carácter es espiritual, los recursos que emanan deben ser del mismo carácter, de la misma calidad espirituales para poder realizar una vida que va a ser demandante. El ministerio es una de las profesiones, si es que puedo utilizar esa palabra, más demandantes, muy exigentes, porque no es compatible con carácter y con mala fama. El ministerio requiere tener una calidad de aceptación y una buena fama. No puede ser compatible con otras profesiones que puede ser un excelente profesionista, el mejor en su área, pero no tener una buena fama. La gente va a decir, a mí lo que me gusta es sus talentos, sus habilidades, su experiencia, pero lo otro no importa. Pero no, en el ministerio es carácter. Por eso es que Pablo está diciendo, elige a hombres, es decir, mujeres y hombres, con estas características para definir el carácter. ¿Qué tremendo, va? Así que cuando hablo de hombres, estamos hablando de mujeres también, ¿sí? Para no digan, es machista. No, hemos reiterado continuamente que mujeres y hombres. Bien, ¿cómo es que entonces Pablo refleja a ese soldado? Recordaremos que Pablo en su tiempo y momento conoció la veracidad del ejército más poderoso de su tiempo, con un alto grado de disciplina, con un sometimiento a la autoridad que era indiscutible. Ahora, una pregunta, pastor. ¿Hay pastoras o hay esposas de pastor o predicadoras? Esa es una son buena diferentes. pregunta. Son cosas muy distintas al ministerio. ¿Por qué? Podemos decir que hay pastoras en el contexto de tener el llamado de ser esposa de pastor. Y podemos hablar de que hay pastoras que están sujetas a su marido aunque él no tenga El llamado. el llamado. Sí, existe eso. Sí, puede ser posible, aunque no en el contexto general de todos los pastores. No lo sé. Porque esa es una postura. La Biblia para ellos dice que Dios llamó al hombre. Ajá. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y hay predicadoras que lamentablemente la gente quiere llevarlas a un grado de pastor y no puede ser pastora. Mujeres predicadoras pueden ser, pero no van a llegar al punto
de tener una iglesia. O sea, con la responsabilidad que implica el pastorado. El problema ahí es en que las mujeres les dan un valor tan alto que ellas simplemente son expositores de la verdad, pero ¿cuál es el problema? Ellas no tienen ninguna responsabilidad de nada. ¿Ok? Por eso hay ese conflicto. El pastor es el responsable de lo que ellas hablan en el púlpito. Ah, pero si no tiene quién, si no hay un nombre detrás de ellas, ¿quién? Por eso cuando hablamos de una pastora estamos diciendo que tiene un esposo, de acuerdo al modelo bíblico debe estar casada y sujeta al marido. Pero por lo general las que quieren ser pastoras no están sujetas ni al marido, lo tienen nada más de imagen porque ellas quieren seguir reinando. Ese es el problema cuando uno dice que es pastora, ¿ok? Nomás debemos tener el balance. ¿Correcto? Bien. Así que entonces Pablo nos está diciendo que el ministerio va a involucrar una gran cantidad de riesgos. Y esos riesgos están directamente ligados con su persona, su familia, con la doctrina, con las ovejas, con su carácter. O sea, esa cantidad de riesgos es enorme. Y es por eso que Dios cuando llama equipa, por esa cantidad de conflictos que van a emerger, vas a enfrentar, que si a ti te dijeran anticipadamente que ibas a vivir eso, mejor ni entrabas. Es una historia nueva que se va escribiendo. Es una serie de aventuras con un alto grado de demanda, de exigencia, que solo debido a la gracia de Dios y a la experiencia anterior vas adquiriendo para ir superando los retos que tenemos ahí. Pero en algún momento del libro, Pablo sí le dice a Timoteo, pero mira, todo esto vas a pasar, pero va a valer la pena porque esto, lo otro, aquello. Así es. Sí. Porque no, pues yo así ni de entrada. O sea, habrá un momento en donde sí diga, Claro. Esto es todo los riesgos y esto es todo lo que te vas a enfrentar, pero esto es precisamente a donde Dios nos ha llamado. Por supuesto la pena todo. Así es. Pablo le dice, ese es el privilegio de servir a Dios. Esa es la gran aventura del ministerio, que un buen día el príncipe de los pastores hará esa gran diferencia. Pero no servimos por la diferencia, es decir, no servimos por eso, pero sí vale cada riesgo, cada situación, cada aventura va a valer la porque condición. si te haces sordo al llamado, porque lees todo esto, Ajá. ¿en qué momento es? O sea, en qué momento sí se lee, pero el príncipe de los pastores será. Ajá. Sí, eso lo vamos a encontrar porque Pablo lo va a mencionar en las diferentes cartas. ¿Ok? Más tenía esa duda. Bien. Ok, entonces, Pablo, Pablo está mencionando, esfuérzate, porque va a haber privaciones. Hay privaciones, pero lo haces por amor y gratitud, no como resultado de una imposición. Recuerden, el llamado es una invitación, una propuesta de Dios, no es una imposición. Y hay una correlación entre el llamado y la aceptación. Dios dice, Alejandra Benavides, ¿quieres servirme? Y Alejandra Benavides dice, sí, Señor. Entonces hay una correlación porque no es una imposición. No, pues es que no podrías vivir sabiendo que tienes, pienso yo, sabiendo que tienes el llamado y te haces la loca. Exactamente. No, eso no es lo se que puede. está diciendo el Señor. Por eso el llamado está ahí, pero hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que no. Y quien diga no, espérame. Así, no, o sea. Que se tome su tiempo para. Yo lo postergué, pero llegó el momento que yo digo, hasta aquí. Pero llegó un momento en el que ya te la pensaste más. Así es. Esta es la última llamada. Bueno, digo, es que Sí. a mí lo que al señor pastor me sucedió, ahorita con todo lo que está en redes, antes de recién, un día en la noche me desperté, empecé
empecé a leer y empecé a escribir todo, o sea, página, página de Facebook, publicaciones y todo lo que se está haciendo ahorita. Pero me abstuve. Oh. Y al final del día, y lo platiqué con Efraín y le dije, bien, vamos a hacerlo y demás, pero en eso Efraín se fue y yo dije, pues ya se fue. Pero lo que Dios quería en ese momento, lo que necesitaba, sigue. Y así es. Y encontró en la persona necesaria para hacerlo. Y Dios, ahí es donde uno se queda con ese hueco. Yo si lo hubiera hecho, si hubiera caminado, si hubiera dado el paso, bueno, eso es parte de la enseñanza y de la esperanza. ¿Qué tal que el día de mañana el Señor te diga, Jorge, vamos a un ministerio? Ya tienes la experiencia para poder escuchar la voz de Dios y para poder decir, no, sí, sí, no. ¿Ok? Sí, ya no le puedo sudar el otro. Bien, así que entonces el ministerio, lo que está enfatizando Pablo es que no es un camino de rosas, no es un camino donde hay hojuelas de miel. Pablo está mencionando que el ministerio conlleva éxitos y luchas. Está mencionando que habrá retos y bendiciones, pero debemos tener la certeza de que el ministerio no es nada fácil, que el ministerio conlleva esa búsqueda continua. Pasen, mis hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios. Estamos esperando, de hecho, Marta. Pasen, bienvenidos. Bienvenido. Excelente, estamos esperándoles ya. Bien. Ok. Vamos entonces. Después de darles la bienvenida a nuestros hermanos, al igual que aquellos, no sé si tenemos, Jorge, no sé si tenemos allá algún comentario mientras en este punto. Ok. Estamos. Que Freddy ya no se cruce, dice no. Bien. Ok. El ministerio entonces va a conllevar una enorme decisión, una determinación de mantenerte firme y fiel a pesar de la oposición, a pesar de las luchas, en medio de la estrechez financiera, en medio de que no te quieren, en medio de que tú eres el villano. O sea, eso va a surgir. Eso debemos tenerlo muy presente, porque la opinión de los demás, aunque debe ser válida y debes tomarla en cuenta, pero no para que te impacte, para decidir que ya no quieres estar ahí. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos un poquito distintos en relación a que hoy se nos ofrecen muy fácilmente los secretos para adquirir cualquier cosa, para superar cualquier circunstancia, para llegar a alcanzar el éxito de cualquier manera, con 10 pasos, de tal forma que sin esfuerzo y prácticamente logres tus metas. Hoy tenemos una cultura que se nos está enseñando que se pueden tener todo al más mínimo esfuerzo porque todo es fácil. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque se está enseñando que nada cuesta. Es más, yo por eso ya no voy a las librerías cristianas, porque encuentras 10 pasos para el éxito. ¿Quieres ser el pastor exitoso? 10 pasos. No hay secreto para ser un pastor exitoso. No hay atajos, no hay medios fáciles. Precisamente cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, voy a tener que atravesar Getsemaní, voy a tener que llegar al final, voy a sufrir mucho, y Pedro le dice, espérame Señor, ¿cómo? No tiene que ser así. Debe haber otra forma de que llegues al final, pero sin sufrir. Y el Señor Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes las cosas de Dios sino de los hombres. Qué tremendo. Es Mateo 14, creo, por ahí está. Y así es. A veces creemos que en el ministerio vamos a alcanzar cómo ser un pastor exitoso, cómo tener la mejor congregación, cómo ser un pastor aceptado por todos, cómo ser un pastor carismático. Fácil. No vayamos lejos. ¿Cómo adelgazar fácilmente? ¡Wow! Las mujeres compran el libro a la primera.
Puede comer lo que quiera, como quiera. Yo por eso les digo que hagan la dieta de la granada. La dieta de la granada, yo les digo, mira, puedes comer lo que quieras, cuando quieras, sin restricciones. ¿Y qué tienes que hacer? Comer hasta que explotes. ¿Cuál es el problema? Por eso tenemos esto. Hoy se nos dice que puedes tener una figura enorme fácilmente. ¿No es cierto? Ve todos los anuncios y presentan unos cuerpos muy esculturales, muy trabajados, y te dicen que con simplemente ponerte una liguita y con eso. ¿Verdad que no? Ah, pero ¿qué sucede? Tu mente dice, ¿esa figura se hizo así? No. Eso es lo que tenemos. Pablo le está diciendo a Timoteo, no tengas falsas expectativas de un ministerio fácil. Primero, estás tratando en un ambiente espiritual, con enemigos reales espirituales. Después vas a tratar con personas de carne y hueso que hablan, opinan, piensan y son capaces de hacer muchas cosas. Por eso el ministerio no puede ser fácil. Yo cuando tengo la oportunidad y me preguntan, digo, no, el ministerio, amo el ministerio, gracias a Dios por el llamado, pero si tú no eres llamado, mira, no entres. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de condiciones que se engloban, que son factores determinantes que en ocasiones es de mucho riesgo. Pero en su experiencia, ¿cuál ha sido como lo más difícil del pastor? Aprender a caminar en la voluntad de Dios. Así. Porque la voluntad de Dios en ocasiones nos lleva a atravesar por un valle donde debe ser ineludible para nuestro provecho, para forjar nuestro carácter, para aprender lecciones. Y a veces uno no está dispuesto, no quieres. Pero tienes que aprender a decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Pero si me tomas de la mano, yo iré. Ayer nos llamó una hermana, más bien a mi esposa, preguntando de cómo estábamos, cómo nos encontrábamos de salud, cómo nos encontrábamos en cada área de nuestra vida. Y mi esposa le dice, ¿por qué? Dice, ¿no leyó las noticias? No. Dice, un pastor en Brasil se suicidó. Y dice mi esposa, ¿por qué? Que porque no aguantó la presión de la iglesia. Había problemas financieros, había circunstancias críticas y no aguantó la presión. Y ya lo creo. Si no tienes el llamado, eso es algo que va a resultar. Qué tremendo, ¿no? O sea, no debería ser, pero tristemente se han dado casos de esta naturaleza. Así que por eso cuando planteas hablar del ministerio, al menos uno dice, si ves una figura predicador en la televisión y lo ves con trajes Armani, con una gacha de cosas, wow, ese es el ministerio, qué grato. No, ese no es el ministerio. Esa es la imagen que pretende dar ahí. Pero ¿qué cuando está en la congregación? ¿Qué cuando está en su casa? ¿Qué cuando tiene que enfrentar la realidad? Qué distinto. ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Vamos bien? Ok, entonces el ministerio como la vida cristiana no es algo fácil. Ninguna profesión es fácil, ¿verdad? Ningún trabajo es fácil, todo tiene que ver, todo tiene su punto de crisis, su momento exigente, todo está ahí. Pero en el ámbito del ministerio, recuerden que hay aspectos espirituales muy preponderantes, donde hay una oposición real y que en ocasiones esa condición es la que genera los conflictos. Por eso, cuando hablamos de la vida cristiana, no estamos hablando de un campo de diversión, no estamos hablando de un campo de juegos, no estamos hablando de un campo de diversiones como ven a la iglesia y vas a ser feliz, ven en la iglesia, todos son bonitos, en la iglesia todos caminan. No. Todos nos amamos. La vida cristiana, como el ministerio, es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Y no porque Pablo está demonizándolo todo, pero si un consejo real debe ser dado, Pablo lo sabía. Y Pablo está enseñando entonces
que la condición del ministerio es tan demandante que uno debe tener cuidado, porque en ese campo de batalla muchas cosas suceden. ¿Vamos bien? Por eso Efesios 6:10, si alguien lo tiene mientras continuamos con la clase. Nosotros, tú, yo, en la vida cotidiana, cuando deseamos caminar más cerca de Dios, viene la oposición, surgen circunstancias, vienen conflictos, y uno dice: oh Dios, ahora que estoy más cerca de ti, ahora que quiero servirte, precisamente porque el adversario tratará de impedir que alcances todo ese potencial al cual eres llamado. ¿Sí? Efesios 6:10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, ¿dónde? En el Señor, porque el carácter del ministerio es espiritual, y la única fuente de provisión, de fortaleza, de aliento, de recursos para hacer frente a las circunstancias es el Señor. Por eso, cuando tenemos tantos libros hoy, que no son malos, pero cuando sustituimos los libros por la presencia del Espíritu Santo en la búsqueda de nuestro Dios, tenemos un problema. Porque queremos, a través del intelecto, invadir un mundo espiritual, y el intelecto no puede alterar, cambiar y derrotar un mundo espiritual. Tienen que ser los recursos espirituales que Dios nos ha dado para superarlo. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien. El ministerio, Pablo está diciendo que un ministro es como un soldado, y una de las condiciones o una de las características de un soldado es que tiene un orden de prioridades definido. Un soldado no hace lo que quiere. Un soldado sigue órdenes. Un soldado no cuestiona las órdenes. Un soldado aceptó ser soldado. ¿Estamos de acuerdo? Aceptó ser soldado conociendo de antemano estas condiciones. Y además, en el entrenamiento previo de la milicia, recibió las instrucciones de lo que representa una cadena de mando, de lo que implica hacer la obra, la labor. De esta manera, entonces, un soldado no es quien antiguamente se decía una leva. Es decir, los de la revolución, en algunos pueblos llegaban, y a los que podían ser capaces de sostener o enfrentar un rifle, se los llevaban a la fuerza a ser soldados. Eso lo hizo Salomón también, Ese es uno de los errores de Salomón. A veces ponemos a Salomón, no. Y eso es algo que el Señor nunca le avaló que eso fuera. Porque para servir es voluntariamente. Voluntariamente. Por eso, cuando Pablo está hablando del soldado, no está hablando de imposiciones, sino de características, de voluntades que deciden sumarse, deciden hacer la obra. ¿Y qué es lo que puede definir entonces a un soldado? ¿Qué características podemos encontrar? Una obediencia, una vida de entrega, una vida que no antepone sus intereses, sino los intereses de otros. A mí me impactan los soldados que a veces dan su vida por personas que ni conocen. Van a misiones que ni tú ni yo nos atreveríamos a ir. Hacen una labor increíble, porque tienen un amor por la patria, un amor por lo que ellos creen, y dan su vida. Son fieles a lo que creen. Hay una enorme entrega de fidelidad. Es lo que está diciendo Pablo. Hay tres alegorías que Pablo hace en relación con el ministerio. Menciona soldado, atletas y un granjero. Los tres en ese contexto, relacionándolos. Bien, hay un valor. Ahora, el valor no es la ausencia de temor, recordemos. Porque luego le decimos a los niños, ¿qué? ¿No es valiente? Entonces, ¿por qué tiene temor? No, el valor no es la ausencia de temor. Es como cuando hablamos de la paz de Dios, no es la ausencia de conflictos. Es por encima de los conflictos esa paz. Y el valor
en la vida cristiana es a pesar del temor que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Comentarios? Elsa manda saludos y que nos extraña. Gracias, Elsa. Nosotros de igual manera te extrañamos. Está bien. Ya nos haces falta. Y los guisos. Wow. ¿Comentarios? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, así que vamos a continuar. Si podemos leer los versos una vez más de Timoteo, que leímos 3 y 4, por favor. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa parte tiene una complejidad dentro del ámbito cristiano, dentro de la vida del ministro, con las diferentes posturas que existen acerca de la dedicación del ministro a la iglesia o cómo diversificar su tiempo. Hay una cantidad de posturas en relación a este tema y es muy común porque te preguntan, oye, ¿y tú además de pastor qué haces? Porque pues no haces nada. ¿Qué trabajo? No, pues no. U otros dicen, eres pastor, sí, pero ¿en qué más eres productivo? No. Otros dicen, bueno, eres pastor, pero pues nomás cuando se te ocupa y el tiempo demás, ¿qué haces? O sea, hay una diversidad de posturas. Voy a mencionar las 3 más comunes que tenemos y de ahí vamos a partir para establecer de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? La primera, a partir de esto, es el ministro no debe compartir su tiempo, sus habilidades, capacidades, profesión para generar otros ingresos y debe estar únicamente en el ministerio. Esa es la postura por lo general de muchos. ¿Cómo pudiera ser viable esa postura? Si la iglesia no le provee los recursos necesarios para sustentar o sostener su esposa, sus hijos, si no les brinda el dinero para estar ahí, el pastor va a ir a buscar dónde trabajar, porque la primera responsabilidad es su esposa y sus hijos. El pastor debe proveer como cualquier otra persona para el sustento de los suyos. Por eso el apóstol Pablo dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Entonces, esta postura puede ser viable la primera siempre y cuando la iglesia provea los recursos necesarios para la realización del ministerio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo muy importante. La otra postura, puede realizar parcialmente ambas actividades, al cabo no hay problema. Si el pastor es capaz, pues puede trabajar mediodía y puede dedicar al ministerio mediodía. Eso es difícil. Yo conozco pastores que dividen sus tiempos, pero después dicen a quienes yo conozco es que es tan desgastante el trabajo que no tienes el tiempo para preparar, no tienes el tiempo para dedicarles a las ovejas. Llegas tan cansado que si acaso te sobra tiempo o tienes el tiempo necesario para la esposa o los hijos ilimitado. Y esto lamentablemente es algo que se está volviendo muy común. ¿Por qué? Porque la iglesia debe entender que la labor del pastor, además de ser espiritual, es muy demandante. Y así como cualquier otro profesionista o cualquier otra persona, la iglesia requiere proveerle al pastor para que realice la función y puedan tener un liderazgo de calidad, de entrega. ¿Sí? Es importante. Yo conozco varios, reitero, que ellos voluntariamente lo hacen. Ese es el problema. Aquí es donde está el problema. Yo conozco quienes son profesionistas y le dicen a la iglesia, no, yo no necesito dinero de la iglesia. Que la canción. Entonces el pastorado, ponte a ser doctor, ¿cómo eres? Ese es un problema. Pero ahí es en donde se le puede preguntar y se le pueden pedir cuenta, ¿no? Dime los números de tu empresa y dime las necesidades de tus ovejas. Esas son las preguntas o los cuestionamientos que la gran mayoría en ocasiones no se hacen porque es más cómodo
tener a alguien que no depende de la iglesia y que diga, yo aporto mi tiempo para la iglesia. Yo no me quedaba en una congregación de esas. ¿Por qué? Porque no tendría todo lo que se espera de quien sirve a Dios. ¿Ok? O sea, es válido cuando tú tienes que alternar ambos tiempos para servir a Dios, porque la iglesia o está empezando o no tiene lo suficiente, da lo que puede, hace un gran esfuerzo y dices, ay, con esto no puedo, Señor, pero si me permites un espacio de tiempo mientras la congregación empieza a aportar, lo haré. Pero cuando dices, pues yo soy profesionista, tengo mi maestría en esto, tengo mi especialidad en aquello, no necesito. Pero te das cuenta entonces que ama más su profesión que el llamado. ¿Le es válido trabajar? Claro, tiene que sustentar a su familia. ¿Para qué estudió? Para superarse. Pero aquí es donde está el punto. El ministerio va a exigir, va a demandar ese tipo de condiciones. Por eso dice ahí, ninguno que milita en los negocios del Señor se enreda en los negocios de la vida. O sea, por eso mencioné que hay una gran cantidad de posturas, pero tiene que ver con la condición, con las circunstancias, con el entorno propio de la congregación. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Es muy importante, porque eso va a normar el criterio de nuestros hijos y qué debemos hacer para que el ministerio continúe teniendo una efectividad. Pablo tenía que trabajar con sus manos, recuérdenlo. Pero Pablo no era el pastor, Pablo era el misionero, él era el apóstol que estaba viajando. Y cuando había necesidad, tenía que hacer casas. Pero la responsabilidad era de la iglesia. Timoteo no trabajaba, Timoteo dependía de la iglesia de Éfeso. Porque era el pastor. Yo creo que todavía más atrás es la esencia de asemejarse a Cristo, ¿no? O sea, yo no creo que Cristo, pues el hijo de José, que era carpintero, deja hacer unas 5 camas para que comamos. Sí, Pedro, que era un pescador, déjame lanzo al mar y regreso con pescado para ahorita. Yo creo que ahí también es la fe, ¿no? O sea, cuando un pastor tiene que asemejar, tiene más responsabilidad todavía para ejemplificar la semejanza a Cristo. Eso es parte. Y en un momento dado tiene que tener fe y por la palabra o por la enseñanza que tiene que acercar a la gente. Sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús resucita y le dice a Pedro, el ángel les dice que el Señor los espera en Galilea, Pedro por un instante pierde la brújula y se va a pescar. Y se lleva a otros con él. Porque en un momento dado, entre ese conflicto, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Ahora, yo en algunas ocasiones he tenido que hacer algo. Cuando no ha habido los recursos, tenemos que hacer algo, como algunos de aquí. Pues que hay en la casa, que dice mi esposa, aquí tenemos esto, vamos a ver el cochín, vamos a ver si lo vendemos. O sea, sabemos lo que es eso. Pero ¿cuál es el punto? Eso es ocasional, momentáneo, temporal. Pero cuando Dios te ofrece o te invita a participar en su obra, no es garantía de que nunca vamos a sufrir, de que nunca va a haber estrechez. Siempre va a encontrar alguna otra dificultad. Hay quienes tienen, gracias a Dios, una enorme congregación con una excelente capacidad financiera, pero eso no los inhibe de enfrentar otra serie de dificultades muy demandantes. Vamos a ver, demandantes. Así que no es fácil. Por ejemplo, una de las iglesias más grandes de Nueva York, el Tabernáculo, así se llama, Iglesia del Tabernáculo, Pastor Zimbala. Cuando ellos estaban en la iglesia, atravesando tiempos difíciles, y empieza la bendición, empiezan a llegar todas las gentes, su hija tristemente se involucra en las drogas. Ahora sí como se dice, un terrible trago amargo por años. No les faltaba el dinero, pero había otra clase de retos. ¿Qué hacer? Seguir adelante. Es lo que está diciendo Pablo.
No se circunscribe el ministerio solo a escasez financiera, sino una enorme cantidad de retos que vamos a encontrar ahí. Unos de diferente manera, pero va a estar presente esa situación. ¿Cómo hacerlo? Si los que tienen mucha congregación, o sea, mucha gente en la iglesia, pues es proporcional a los problemas también. A lo mejor dinero no es el problema, pero pues con tanta gente sabrá de... Exactamente, o sea, esa es una buena forma de medir esa condición. En la medida o en la dimensión de la iglesia también surgen los problemas, pero tienen que aprender a delegar, a enseñar a otros cómo hacer que la obra funcione. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Así que entonces, ¿qué va a hacer el pastor? El otro punto, que es muy común, que el pastor nada más sea pastor cuando se requiera y mientras haga de su tiempo lo que quiera. Hoy me pongo el sombrero de pastor y ahorita me voy acá. Pero ¿cómo cuando se requiera? Pues siempre se requiere. Ese es el punto. Puede ser el domingo, o puede ser que haya un funeral, o puede ser que haya algo más ese día. No. Puede ser un predicador. Hace unos días tuve que estar en 2 funerales en la semana. Y otro me iba a tocar, pero gracias al pastor Arevalo me dijo, yo vivo ahí. 3 funerales. Hoy, antes conocía uno más restaurantes, uno conocía más. Hoy lo que más conoce, lo que más visita son hospitales o funerales. Y a las horas con que nadie quiere ir. ¿Ya? A la hora que nadie quiere ir, el pastor está 24 horas. Los 365 días del año. No hay que, es 5 de febrero, hay mi puente. Es más, yo ya no sé ni cuándo son puentes. Yo ya no sé ni cuántos son días de asueto. No, ya no. Porque a veces digo, reunión sí. Y después llamadero, pastor, pero es día de fiesta. Pues me hubieran dicho ese momento. Yo no sé. O sea, pues, es algo que no está dentro de mi contexto porque yo trabajo todos los días. ¿Va? Así que, bien. Así que estas posturas entonces tienen un solo propósito. Es ahí donde tenemos que enfocarnos. ¿Cuál es el propósito? Agradar a aquel que nos llamó. Ese es el propósito, ese es el énfasis, ese es el enfoque. Y la palabra agradar significa ser aceptable o trabajar para los intereses de otro. Eso es lo que significa. Así que un ministro no trabaja para sí mismo, no para generar sus propios intereses o por sus propios motivos. Un ministro no está llamado a vivir de tal manera que se aproveche de los intereses de otro para enriquecerse ilícitamente. No es malo, hemos dicho, la riqueza no es malo, pero el conflicto radica cuando se hace un uso del nombre de otro para enriquecerme a su nombre. No trabajo para mí mismo, trabajo para agradar a aquel que me invitó a ser soldado. 1 Corintios 9:7, por favor, si la tenemos. Es que es difícil el ministerio. No, si ya nos dimos cuenta de eso como 2 veces. Muy detallado. Bueno, 1 Corintios 9:7, por favor. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? O sea, un soldado trabaja porque él se paga su salario. No. Un soldado fue reclutado, sirve a los intereses de otro y de otro recibe su salario. ¿Estamos bien? Eso es lo que tenemos que enseñarle a los que quieren ser ministros. Ay, no, si voy a ganar menos de lo que me dan en mi empresa, mejor no. ¿Por qué? Porque el propósito del ministerio es servir al Dios que nos amó, nos perdonó y nos llamó para anunciar las verdades de su gracia. Ese es el propósito del ministerio. ¿Estamos bien? Por eso cuando a mí me dicen, ¿en qué trabajas? Ay,
A veces tengo que abstenerme de decir pastor por no cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, cuando tienes una conversación con alguien y le dices, soy pastor, haz de cuenta que ven a una figura tan santa que cierran la puerta y ya no tienes oportunidad de compartir algo. No. Pero en cambio a veces le digo, soy arquitecto. Y ya cuando vamos en el transcurso de la plática, puedo compartirles algo y decir, pero ¿sabes qué? También soy pastor. ¿Cómo? ¿No? Como hace tiempo fui con la dermatóloga y tú sabes ya las preguntas por esa. ¿Y cuál es el estrés? Y las 4, las 5 y todo, ¿no? ¿Y a qué se dedica? No, primero le dije, soy arquitecto. ¡Wow! Es arquitecto. Es arquitecto, sí, ya en la plática. Y le empecé a compartir algo y le digo, pero también soy pastor. Es pastor. Con razón, se pone así. Ándale, ¿no? Entonces, no, la congregación es muy grata, esa es la cosa, ¿no? Es donde tienes que hacer esa condición, ¿no? Por eso cuando te dicen en el ministerio, así que aquí estamos. ¿Cuál es el propósito? Agradar a aquel que nos llamó. Ese es el punto focal. ¿Por qué lo voy a agradar? Por amor, por gratitud, no por la fuerza, no por imposición, no por ganancias deshonestas, no porque tengo un interés. El ministro no debe colocar sus ojos en esas ganancias en vez de procurar el bienestar espiritual de los demás. Cuando colocas tus ojos en las ganancias, tienes un enorme conflicto, porque entonces a las personas las vas a ver como medios de enriquecimiento, vas a ver sus necesidades como medios para generar ingresos, pero la forma en que Dios hace las cosas la hemos tergiversado. Dios ama a las personas y usa las cosas para bendecir, pero en ocasiones nosotros hemos cambiado en amar las cosas y usar a las personas para bendecirnos. Qué tremendo, ¿no? Y ese es un conflicto en todas las esferas de religiosidad, en todas prácticamente. ¿Sí? Comentarios. Hebreos, por favor, no sé si puse bien. Hebreos 11:5. Así que el enfoque que nosotros tenemos debe ser para agradar a Dios. En otras palabras, la razón de llegar a servir a Dios, de ser un ministro, no es para una posición personal, no es para una jactancia, no es para lograr una condición de estatus social elevado. El propósito es agradar al Señor. Es lo que dice Pablo en el verso 4. Sí, Hebreos 11:5, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el Enoc tuvo una evidencia de haber agradado a Dios. Dios venía todos los días a platicar a la casa de Enoc. Cada día Dios venía a encontrarse con Enoc por años. Pero un buen día Dios dijo: Enoc, yo creo que es necesario que ahora tú vayas a mi casa. Yo vengo todos los días a buscarte. Vente, vámonos. ¿Por qué se lo llevó? Porque le agradó. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le agrademos. El ministro tiene una enorme, además de responsabilidad, una enorme condición de vivir para agradar a su Dios. Ese es el propósito. Qué impactante, ¿verdad? Que vivimos para agradar al Señor. Así que si un ministro no vive para agradar al Señor, entonces es cuestionable la misión a la cual él dice que está llamado. Por eso el apóstol Pablo decía:
¿estoy tratando de agradar a los hombres o de agradar a Dios? Porque si viviera para agradar a los hombres, entonces no soy ministro. Es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Comentarios? Martín manda saludos a todos. Gracias. Y por ejemplo, Gracias, Adrián. pastor, en esa cultura, Se llama Adrián Martín. Ajá. en las reuniones de pastores que Martín ustedes Adrián. tienen, ¿qué tanto conflicto genera eso? Porque más de alguno tiene esa postura de no agradar al 100% y de estar Bueno, y de estar en un, no, como lo que platicamos hace rato, con un pequeño porcentaje que no sea al 100%, o sea, para agradar a Dios, estás fuera del camino. en las clases anteriores, Pablo nos dio una gran lección, que a quienes llevamos al ministerio, a quienes ordenamos en el ministerio, somos responsables de la vida, del carácter, de la conducta, de lo que ese hombre o esa mujer haga. Entonces tenemos que enseñarles el por qué y el cómo, de tal manera que a quienes lleves al ministerio tengan la plena certeza que su propósito principal no es vivir para ellos mismos. Por eso la esposa en ocasiones tiene un enorme conflicto, porque el ministerio va a requerir de otra gran cantidad de cosas. Pero cuando vives para agradar al Señor y Dios prepara a tu esposa, Dios prepara a tus hijos, qué excelente. Pero sí habrá quien, claro que lo hay, y aquí conozco yo varios en la ciudad, que viven para sí mismos. La iglesia es su modus vivendi. Eso es algo que están así. Entonces, ¿qué haces? ¿Quién es responsable de él? Su autoridad inmediata, o a quien él se someta. Él es el responsable, o quien es responsable sobre él es aquel que lo ordenó, o es su cobertura. Porque la cobertura tiene que tener esa relación para conocer quién es, cuál es su carácter, cuáles son sus motivos que lo orillan a hacer o servir a Dios. Esa es su responsabilidad de Dios. Pero cuando nada más conoces a alguien, no puedes interferir en esa situación a menos que no abra la puerta. Pero sí hay quien viva de esta manera, viva para sí mismo. Qué tremendo. Hace unos pocos años en Brasil, llegaba al aeropuerto una persona y traía más de $400,000 en efectivo en la maleta. Era de la iglesia. No supo cómo comprobar legítimamente ese dinero. Pues estamos viendo eso, o sea, es algo que tristemente no podemos negar, pero sucede casi en todos los ámbitos religiosos. ¿Por qué? Porque hay intereses personales. Cuando uno abre la puerta al amor al dinero es donde surgen estas cosas. Cuando un pastor sirve a Dios y la iglesia le provee un salario apropiado para vivir correctamente, igual que el resto de la congregación, no se preocupa por cosas más allá. Pero cuando ya entras en un conflicto de querer poseer más, vienen entonces el que adquieras propiedades de una manera ilícita, que tengas un ingreso que pueda la iglesia pagarte o hacer que la iglesia te compre cosas con tal de tenerte ahí. O sea, hay una gran cantidad de circunstancias de naturaleza. O engañar la contabilidad. Hay muchas cosas. Bueno, por ejemplo, me he dado cuenta que en la iglesia, ahora, primero debo establecer lo que no se debe hacer. La iglesia no debe cobrar por bautizos, presentaciones, bodas. La iglesia no tiene que cobrar absolutamente nada al respecto. ¿Por qué? Porque la iglesia debe, al dar sus diezmos y sus ofrendas, proveer para todas las necesidades de los ministros de las instalaciones y todo lo requerido para la realización del servicio religioso. Pero en algunos lugares
dicen, bueno, aquí podemos hacer una pequeña cuota, pero si es ir a un jardín o más allá, no, pues allá hay que trasladarse, hay que ir con el carro. O sea, es triste que lucremos con lo que no podemos o no debemos. La Biblia dice, lo que se recibió de gracia, se dé de gracia. Ese es el punto focal. Cantantes cristianos que cobran están fuera de toda norma. Por eso yo nunca voy a ver a ninguno de los que cobran. Eso se los digo con toda claridad. Es como el que quiere tener a alguien que lo ame y tienes que pagarle para que te ame. O sea, ¿no? El problema es, ¿quién les dio el don del canto? Pueden vivir de la venta de sus CDs, pueden pedir al final una ofrenda, pero no me cobres por entrar. Imagínate que el pastor diga, les voy a cobrar $100 por entrar a la iglesia. Al cantante sí se los dan y al pastor no. ¿Quién tiene más responsabilidades? ¿Quién tiene más humildad? Es que ahí es la humildad. Así es. Yo soy pastor, ¿cómo voy a pedir? Ajá. Pues hay que tener humildad y mostrar la humildad y pedir, o el cantante tener la humildad, decir, pida, el que pida. Mira, hay un cantante, y me voy a atrever a dar su nombre, Steve Green, uno de los cantantes. Él nunca cobraba, él siempre una ofrenda que dieran para pagar las instalaciones. Pero hoy nos están haciendo creer que los cantantes cristianos, de igual manera, primero, que son un ministerio. La Biblia no habla de ministerios cantantes, Eso se acabó en el Antiguo Testamento. Los levitas eran cantantes, eran los que estaban en el ministerio. En el Nuevo Testamento no hay levitas. En el Nuevo Testamento no hay ministerios de cantantes. Eso es algo que tenemos que entender. Fueron removidos desde el tiempo cuando David estaba por morir y entregó a Salomón. Eso lo van a encontrar en 2 de Samuel y en Crónicas. Y a partir de ahí los levitas cesan. En el Nuevo Testamento no hay ministerios de ministros o de cantantes, no los hay ya. ¿Por qué? Porque ahora todos somos reyes, sacerdotes delante de Dios. Todos ofrecemos sacrificios de alabanza a Dios, todos. ¿Vamos bien? No es porque esté en contra de ellos, no. Estamos hablando de lo que no se debe hacer. Por eso cobrar es algo que es en contra de la palabra de Dios. Ni un cantante debe cobrar en lo absoluto. Y yo conozco varios de los famosos que aquí cantan en español. Eso es algo que no se hace. ¿El pastor debe cobrar? No. Un día un hermano me dijo, oye, ¿puedes venir a visitarme, a predicar en otra ciudad? Sí, pero ¿de cuánto tenemos que darte la ofrenda? No. Y yo, ¿sabes qué? Sí, la iglesia en la que sirvo me sustenta, gracias a Dios. Tú nomás págame el viaje. ¿Y en qué hotel te quieres quedar? Donde tú me dejes. Ahí. Así es lo que debe ser. Pero si hoy quieres contratar a alguien, te mandan un rider, así se llama, un rider, donde vienen todas las especificaciones de a dónde quiere llegar, qué comidas deben tener, cuántas personas van a viajar, en qué tipo de hotel va a llegar, qué automóvil debe recogerlos, qué tipo de agua van a tomar. Porque los hemos hecho. Exacto. Porque los hemos hecho. O sea, yo estoy de acuerdo que el Señor los bendice, qué excelente, y enriquece la iglesia con cantos. Pero su problema es cuando nosotros caemos en el juego de pagar. Que ellos se justifican ahí del medio para conseguir el dinero, para seguir con esa situación. Pero Dios les da la oportunidad de vender sus CDs, pero no cobres. O sea, ese es el punto. La Biblia dice, lo que a ti Dios te dio de gratis, eso es lo que está diciendo, de igual manera debes compartirlo. Imagínate al apóstol Pablo, ¿quieres que vaya a tu iglesia? Omar, ¿quieres que vaya a tu iglesia? $1,000. Imagínate.
que eso es lo que hoy se maneja. Ahora, pastor, la iglesia cristiana se inicia bajo esa situación, ¿no? La iglesia católica estaba vendiendo, estaba pidiendo, pide y pide dinero a la gente, y creo que Lutero en una de sus tesis es que no tiene por qué cobrar, no tiene por qué. Eso es parte. Cuando la iglesia nace en Jerusalén, en Pentecostés, su entorno es compartir la palabra, desligarse de sus bienes, hacerlos comunes, pero en esos procesos, a través de los años, empieza a perderse y llegamos a la edad del oscurantismo, que es donde empieza esta situación, que la Iglesia Católica aprovecha para tratar de establecer un imperio a través de la adquisición de recursos en la venta de todo lo que pudieran tener. Así que la iglesia cristiana también en ocasiones caemos en ese conflicto. Por ejemplo, un congreso de profetas va a costar 500 pesos la entrada. Pero a los primeros 100, 400 pesos y una profecía especial. ¿Tú crees? Una ley de cartas gratis en la esquina, ¿no? Estamos viendo, o sea, eso lamentablemente se ha popularizado, que hemos caído en el juego de que así se debe hacer. No. Eso es contrario a la esencia de la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que el ministro debe vivir de la predicación del Evangelio. Todo eso lo podemos simplificar en falta del Espíritu en todas las personas. No tanto, Jorge, aunque es parte de no tener una buena relación con el Señor y tener más conocimiento bíblico, sino es porque hemos sido permeados por el mundo y estamos viviendo en esa etapa donde es igual, ¿no? También es un materialismo, ¿no? O sea, eso es parte del materialismo, ¿no? Eso es parte. Ahora, la pregunta es, como si tú dijeras, vamos nosotros como iglesia a pedir dinero porque no nos ajusta. La mayoría te va a decir, si Dios los llamó, Dios que los mantenga, ¿no es cierto? ¿Y por qué los músicos no hacen eso? Si Dios los llamó, ¿por qué ellos no? Pues no es porque son músicos, sino ministros. Es que ese es el punto, Freddy. Sí, o sea, esa es la razón. No tienen un ministerio, como dices. Así es. O sea, yo creo que es cuestionable esa parte en el sentido de que si realmente no son ministros, yo sí pago conciertos. Porque es un cantante. Me gusta y lo disfruto y sé que no es una administración, sé que es un grupo musical. Cuando vas con ese contexto dices, bien, Y lo entiendo y es distinto. no me molesta pagarlo. Pero cuando dices que es el ministro, no. Es un músico. Es por ejemplo cuando dicen, oye, este músico, ese es algunos van, no voy a todos. No, pero Tenemos muchos. estamos hablando que eso es algo que tienes que colocar. No podemos decirle a todos, no vayan, sí vayan. Ustedes nunca me van a escuchar y nunca me han escuchado decir, no vayan aquí, nunca, porque esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñar y ustedes decidir qué hacer con la enseñanza que tienen. Esa es la diferencia. Yo por eso he dicho reiteradamente en la iglesia, aquí nunca van a encontrar letreros que digan prohibido esto, prohibido aquello, prohibido. No. La única que pudiéramos encontrar quizás es prohibido el estancamiento. Esa es la única. Pero de ahí en más, el pastor no tiene que dictar leyes, no es juez. La palabra ya está escrita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la medida de nuestro avance, en la medida de nuestra comunión y la revelación, entonces cuando las cosas van a venir dando. ¿Estamos bien? Sí, o sea, yo creo que es entender que hay fundamentos inamovibles, ¿no? O sea, Exacto. se reciben gracias, se ven gracia. Así es. Sí, la significación de lo que es Cristo o lo que es un Dios que se encarnó por unidad, pues esos son bases, pues, como para que son inamovibles, ¿no? Sí. En un momento dado, que se dejó crucificar, porque siendo Dios era crucificado. Así es, él lo hizo. Pues quiere decir que, pues, ¿cómo no vas a sufrir penalidades cuando en el Dios que crees hizo eso, ¿no? O sea, entonces, De hecho, Savonarola, en el siglo IV, Savonarola en Italia, en Florencia específicamente, cuando iba a ser quemado,
le dijeron que se arrepintiera, Jerónimo Savonarola, y él dijo: mi Señor sufrió tanto y se entregó por mí que yo no sufra esto. Y se entregó para que pudiera ser quemado. Sí. Por lo mismo. Sí, entonces, cuando tienes cualidades dadas por Dios y te dedicas a estar en una iglesia, por lo que recibes en gracia, das en gracia, ¿no? Sí. Entonces, no se supondría, bueno, si decides cantarte de otras cosas, pues cobran. Bien. Pero si estás aprovechándote del conocimiento y de las cualidades que te da Dios y aprovechándote de la iglesia, entonces, pues ahí sí. Por eso ahí viene la doctrina de Balaam, la venta de los dones. La simonía, la compra de los dones. O sea, de ahí es donde surgen. Y por eso les digo, el propósito del pastor, que es enseñar, no imponer, no decir, este es el punto. Y cada uno determina qué hacer con eso. Ese es que claro, tienes que enseñar la sana doctrina. Ese es el punto focal. Pero ahí esos bueno, cantantes, pastores. Bueno, no son pastores ahí. Porque hay algunos que sí están enfrente de ciertas congregaciones, y cuando salen ellos de gira, de viaje, dejan a cualquier persona que habla cosas fuera de la verdad completamente. O sea, más de uno así lo hace. Tiene Ese tema es muy complejo. y es en donde dejas, o sea, tú como, o sea, bueno, ellos como pastor, dejas a tu iglesia de lado y te vas completamente a un concierto, a hacer un evento, a hacer un show, y completamente dejas de lado los espiritual y el crecimiento para la iglesia. Sí. Yo creo que el tema es muy complejo, sí. Pues, Y aquí lo que está tratando no es acerca del soldado, no de los no soldados. sí. Obviamente, eso sí. sí, es que está hablando de los ministros y no de los falsos. Sí. Está más papa, bueno, no está más difícil, pero si nos enfocamos en todo lo que se ha hecho mal en la iglesia, o sea, no vas a acabar nunca. Y si te enfocas en lo que no hemos hecho bien, o sea, debemos de ponerle atención a la Biblia. Y ahí partimos. Y de ahí, porque pues, realmente como iglesia todos hemos tenido errores y seguiremos teniendo. Claro. ¿No? Pero tenemos que aprender. Ya no arrojamos la piedra. Exactamente. Tenemos que aprender que la Biblia es la base, el sustento que define. O sea, no es nuestra interpretación, es lo que la Biblia enseña. Entonces, en la medida en que eso lo vayamos avalando, manteniendo dentro de nuestra capacidad de irlo digiriendo, y nos empezamos a tomar más la palabra que norma en nuestra vida y conducta, vamos a ir creciendo. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. Por eso mencioné que la obra del pastor no es de imposición, ni es criticar, ni es poner a que no. Pero cuando se trata de la enseñanza, como en este caso, que es poner las cosas muy claras para que suceda. ¿Qué hora son? A ver, todavía falta una media hora. No, nada más voy a hacer la mención del siguiente caso. Nada más voy a hablar del siguiente caso, precisamente hablando de este respecto. Venía un predicador muy famoso, escritor de libros que me agradan también, a la ciudad, y hablaron con un amigo mío que tiene una de las iglesias más grandes aquí de instalaciones, y me comentó: oye, pasó esto. Digo: ¿qué pasó? Me lo pidieron prestada las instalaciones y les dije que sí. Y entonces vamos a tener este invitado aquí, sí. Y él les dijo: el único requisito que les voy a pedir a ustedes es que no se cobre. Yo les voy a prestar todas las instalaciones, luz, todo, no tienen que pagar nada. ¿Para qué? No cobren nada. Si ustedes cobran, en ese mismo momento cierro la iglesia, ¿verdad? Así. Bueno, se hace la publicidad, que va a venir el hermano, que todo es gratuito, pero repentinamente habla un cantante medio famoso que acababa de grabar su nuevo CD. Oye, yo quiero ir y quiero poner mi nuevo CD, pero pues yo cobro. Pues no quiero.
Y mi amigo me dijo, es lo que yo estaba hablando con él. Resulta que le hablan a mi amigo y le dicen, oye, está pasando esto. Y él dijo, jamás. Por causa de este cantante tuvieron que cambiar de escenario, se tuvieron que ir a un estadio y pagar la gente nada más por darle gusto a ese cantante y que vendiera su CD. Dice mi amigo, cuando estábamos ahí, hice esto, ¿qué te pareció? Excelente. Perdieron todo lo mejor que había. ¿Qué era más importante, escuchar a ese cantante o escuchar a un hombre de Dios así con toda su intención? O sea, no hay punto de comparación. Pero lo que estoy mencionando es que debemos aprender eso. Mi amigo tenía hasta el día de hoy una firme convicción en que no se debe cobrar. Sí, no. Pastor, y entonces se supone que la iglesia se mantiene por el diezmo. El diezmo se ofrendas. El diezmo se ofrendas. Bueno, yo les recuerdo en la iglesia católica, a ciertas fechas nos pasaban un sobrecito que para los misioneros, que porque estaban construyendo no sé qué cosa, que porque le tenían que mandar a la catedral. O sea, ustedes también como pastores tienen que dar una cantidad de dinero más arriba. No. Si tú eres miembro de una asociación religiosa o de una denominación, por ejemplo, bautista, metodista, presbiteriano, asambleas de Dios, si tú tienes una de ellas, entonces tienes que dar el diezmo como resultado de tu obediencia a Dios por tu ingreso. O en este caso, como independientes, das tu diezmo a quien es tu cobertura. En obediencia a Dios, no porque tengo que, pero no es porque tenga que ser una rigurosa situación para enriquecer a otro. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Ese tema es difícil, pero hay que hacerlo de una manera en que tú puedas tener la claridad. Por eso es que yo me reservo de muchas cosas. Me he vuelto, a veces mi esposa me dice, muy selectivo. No, de así, o sea, me he vuelto selectivo, a veces mi esposo no. Porque no tiene caso compartir cosas de esta naturaleza. ¿Para qué? Para dañar, para envenenar, no tiene caso. Ese no es el propósito, pero como hoy es necesario, de acuerdo a lo que estamos hablando de la condición ministerial, es válido ponerlo. Usted dígame, yo lo digo. Okay. Y ustedes dan pena, yo lo digo. Aquí hay que mandarle una y la verdad, o sea, lamentablemente a veces yo ni quiero saber, pero sé cosas. Por amigos míos, o me dicen, no, checa esto, en fin. Por eso no veo internet ni me gusta mirar a muchas cosas, para no tener otra postura, pero simplemente seguir lo que tenemos en la palabra. ¿Sale? Bueno, yo ya traía la otra clase la semana pasada, pero pensé que esta lo íbamos a hacer en la de hoy, ¿no? Bien, vamos a concluir. ¿Algún comentario? Bueno, ya los dijimos, pero para concluir. ¿Ok? Entonces el ministro no tiene que envenenar la mente de nadie, no tiene que imponer a nadie, no tiene que desvirtuar a nadie, a menos que no sea como algo muy, muy específico, como lo hizo Pablo como con Himeneo y Fileto, como con Demas, o sea, cosas que tienen que ver con algo así. Pero mientras, enseñar la Biblia, esa es mi responsabilidad. Tocar el tema como hoy, el ministerio, y es el ministerio. ¿Sale? Así que nunca vamos a encontrar aquí un ministerio de los cantantes, nunca. En el Nuevo Testamento no lo hay. No lo hay. Se desvaneció por completo. Son parte de nuestra adoración. Y gracias a Dios por ellos, por los que tenemos. Gracias Dios, o sea, no, los necesitamos, pero no al nivel de tenerlos como cantantes profesionales. ¿Sale? Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos la oportunidad de haber estado compartiendo esta noche. ¿Cuánto nos falta por crecer, Señor? ¿Cuánto nos falta por aprender más de ti? De tu amor, de esa humildad que necesitamos,
de esa capacidad que puede tener la oportunidad de amar y mantenerse firme y fiel, Señor, sin dañar a otros. ¿Cuánto anhelamos verdaderamente caminar en esa senda, Señor? Si tú nos amas a pesar de todo, ayúdanos, Señor, a que estas cosas no nos dañen, no generen amargura, sino por el contrario, mi Dios, orar y cada día buscar la forma de establecer que tu palabra siempre sea la norma de vida y conducta. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por ese privilegio que nos concedes. Bendícenos y llévanos a casa, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.